Y, y eso, pues entonces, desde hoy día empezamos a realizar el cómic. Hoy día empezamos a hacer la tira cómica que yo les dije que iba a ser, ¿cierto? Todavía no sé si entre 3 o 5 páginas, voy a planificarlo eso después, pero por lo menos tienen que empezar a hacer la primera página de su cómic, ¿ya? Esta primera página del cómic tiene ciertas condiciones que hay que respetar, ¿ya? Hay ciertas condiciones que hay que respetar que se las voy a mostrar ahora que están en acá, están acá en el Classroom, obviamente se los voy a dejar ahí en el Classroom en la tarea, ¿ya? Entonces la tarea es realizar la primera hoja, la primera página de tu cómic, ¿ya? Esta página, ¿cierto? Tiene que tener estas características. Primero que todo, el tamaño, ¿cierto? Es a elección y el tamaño es como ustedes lo, lo quieran hacer, ¿cierto? Como ustedes lo quieran hacer, ya sea vertical, ya sea horizontal, como ustedes quieran realizarlo, pero el tamaño, como a mí me lo entregan de forma fotográfica o de forma digital, me da lo mismo el tamaño, ¿ya? Entonces, lo importante es que cuando hagan una captura de ese trabajo, yo lo pueda observar bien. Si hacen un cómic, una hoja así de gigante, ¿cierto? Con viñetas muy chiquititas y que yo no vaya a tener la oportunidad de leer, no tiene mucho sentido. Entonces, el tamaño que lo ocupen puede ser un tamaño re grande, puede ser un tamaño re chico, ¿cierto? Pero ustedes eh, eh, tiene que estar cómodo para que le puedan tomar una fotografía o lo escaneen, ¿cierto? Y me lo puedan enviar al correo, ¿ya? Entonces, eso es primero. O sea, si tengo una croquera, perdón, me sirve. Si tengo una hoja suelta, me sirve. Si tengo un blog mediano, me sirve. Si tengo un blog pequeño, me sirve. Si tengo un cuaderno de dibujo, ¿cierto? Me sirve. ¿Ya? Entonces, frente a eso de los tamaños, no hay problema. Lo importante es que cuando le tomen una foto, esa foto salga bien hecha y que se distinga toda lo que voy a hacer. Si hago algo en una hoja muy pequeñita, por ejemplo, todo lo contrario, quizás no voy a poder anotar, no voy a poder escribir bien los balones de texto, ¿cierto? Entonces, hay que tener ojo con eso. Yo, ¿qué les recomiendo? Desde un cuaderno de dibujo hasta un blog mediano. Eso sería como un tamaño bueno para hacer este trabajo, ¿ya? Así que eso es como te dije, se lo voy a poner después en esta recomendación, como de un cuaderno de dibujo, ¿cierto? Hasta un blog. Eso sería como lo mínimo y lo máximo, ¿ya? La tiara que no está. Luego, ¿cierto? Tenemos que cuántas viñetas vamos a ocupar dentro de este trabajo. Acá sí hay un mínimo y acá hay un máximo regulado, ¿ya? Mínimo 3 viñetas, ¿cierto? O sea que en tu espacio ocupen tres de estos rectángulos de comunicación, ¿cierto? Lo mínimo tres, ¿cierto? Y lo máximo 7. Ahora, ¿por qué máximo 7? Porque si no, lo que también le estaba contando adelante, si hicieran 10 viñetas dentro de una hoja, les va a quedar una majamama que después no se va a poder leer, ¿ya? Y si hacen, no sé, por una viñeta sería como una tira cómica de una, entonces no tiene mucho sentido. Pero entonces mínimo 3 viñetas y máximo 7 viñetas. Recuerden que todo esto tiene que estar de acorde con lo que ustedes van a contar o lo que van a ir narrando, ¿ya? Entonces, dentro de lo que ustedes hicieron en su guión. Por lo tanto, tiene que tener ese mínimo de 3, ¿cierto? Cuadraditos y máximo de 7 viñetas, ¿cierto? Obviamente, lo que les había dicho, utilizar distintas escalas de plano, que es la tarea que me tenían que entregar el día de hoy, en donde, ¿cierto?, tienen que ocupar escalas de plano dentro de los cómics para que esto pueda funcionar súper bien y tenga un dinamismo, ¿ya? No pueden hacer todo con los mismos planos, ¿ya? O sea, ahí lo vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo ahora, ¿ya? Y si lo van a hacer en papel, si lo van a hacer en papel, ¿cierto? Con, que no sea hecho con lápiz grafito,
¿ya? O sea, pueden dibujarlo con el lápiz grafito, pero después remárquenlo con tinta negra, ¿ya? ¿Qué es remarcar con tinta negra? Con un Sharpie, por ejemplo, con un marcador de estos finitos, un lápiz pasta negro. ¿Por qué? Porque necesito que cuando le tomen una foto haya contraste. Si lo hacen con lápiz grafito, de repente les va a quedar sin contraste porque el lápiz grafito es gris. Recuerden que no es negro, es gris. ¿Cierto? Entonces pierde mucho contraste cuando ustedes lo remarcan. Entonces por eso los cómics generalmente son hechos con tinta negra. ¿Ya? Pueden hacerlo en papel o digital. En papel o digital, ¿cierto? Que lo puedan hacer con lo que ustedes quieran. Si quieren hacerlo en digital, obviamente no lo dibujen con líneas azules ni de otros colores, sino que con tinta negra, con el marcador negro, ¿ya? Esto es muy importante también que de repente se pasa. Todos los globitos de texto, ¿cierto? Todos los globos de texto, todos los donde van escritos los textos, donde hablan los personajes, que sea escrito en imprenta y mayúscula, tal cual está acá la palabra imprenta y mayúscula. ¿Por qué? Porque de esa forma uno puede leerlo mejor. Si ustedes se dan cuenta, ningún cómic está escrito en manuscrita, ¿cierto? Algunos con imprenta mayúscula minúscula, ¿cierto? Pero generalmente son escritos con imprenta mayúscula por una cuestión de lectura, que es más fácil de leer, ¿ya? Entonces, imprenta mayúscula, ¿cierto? Que ahí también les voy a mostrar un poquito de eso, y que no pueda tener, no puede ser mano escrita, chiquillo. A veces se te puede pasar una A que la hagas ¿cómo se llama? Como minúscula, se te pueden pasar algunas, pero traten de que sea en imprenta y mayúscula, ¿ya? Para que se pueda entender bien los textos y tener cuidado en la ortografía, ¿ya? Entonces, eso es re importante. Recuerden que si todos estos trabajos salen bien, después me los tienen que llevar y si lo entregamos todo el curso, podemos hacer un fanzine del curso impreso y yo se los puedo imprimir y regalárselo a cada uno de ustedes, ¿cierto? Para que tengan un bonito regalo, pero eso depende de que todos lo entreguen, pues, de que todos lo hagan. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, es una promesa que yo les había hecho. Entonces, esa es la idea, ¿ya? El tamaño mínimo carta, máximo block medium, em, tres viñetas, lo menos es de cantidad de viñetas, máxima 3 7 viñetas para la página, utilizar distintas escalas de plano remarcadas con tinta negra, ¿cierto? En papel o digital, y los textos de globos en imprenta mayúscula. Cuidar la ortografía. Esos serían como los requerimientos que voy a considerar. ¿Ven? Ahí yo no estoy hablando ni que lo hagan en tal estilo o que hablen de tal cosa. No, sí, lo que me interesa, ¿cierto?, es que respeten estas distintas características. Es para que el cómic les quede bacán, les quede mejor. ¿Cachai? De eso se trata, no se trata de joder la pita, ¿cierto? Sino que es eh, ocupar estos recursos, ¿cierto? Para que el cómic le quede mucho más leíble, le quede mucho más mejor, mucho más ordenado y que tenga una buena lectura, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Esto es lo que son las características y eso es lo que yo me voy a fijar para evaluar, pues ya, o sea, que tenga eso. Obviamente se te pueden pasar algunas cositas, algunas letras que las hiciste en minúscula, ¿cachai? Todo eso, alguna palabra que a lo mejor no te quedó bien escrita, pero obviamente hay que tratar de mantener estas características para que el cómic quede lo más entretenido posible. ¿Ya? Así que esas son como las características que tendríamos para poder hacer este cómic. Obviamente se las voy a dejar ahí en el Classroom para que las puedan ver y vayan viendo esta información y no se les vayan quedando atrás. Y veamos un poquito lo práctico. ¿Ya? ¿De qué se trata lo práctico? Voy a abrir el Sketchbox. Obviamente lo hago en digital porque estoy acá. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Se ve ahí el programa la aplicación? Sí, profe. Sí, Ya, perfecto. Entonces, lo primero que hablábamos era de hacerlo con lápiz negro, ¿cierto? Que ocupemos lápiz de color negro, ¿cierto? Ya sea marcador, algún tipo de marcador, el Sharpie de doble punta, el punta finita, ¿cierto? Es súper bueno para poder hacer, no el punta mediana, porque el punta mediana se abre y les va a quedar una línea muy gruesa que va a perder detalle. Tiene que ser el Sharpie con la punta fina. Hay muchos marcadores con muchos tamaños, 0,3, 0,5, 0,7, ¿cierto? Milímetros
que ayudan mucho a hacer este tipo de trabajo. En Cartagena venden, ¿saben qué? Si es que alguien quisiera comprar algún tipo de estos lápices en Cartagena, que estamos en cuarentena y que está abierto, porque las librerías están abiertas, en la Galería Universo, la que está como al frente de la plaza, al lado de la carnicería de los venezolanos, ahí, o al lado, como al lado del mall chino que está en la plaza. Ahí, ¿cierto? Uno se mete adentro, que venden flores, venden frutos secos. Dentro de ahí, ¿cierto? Hay dos librerías. Esas librerías siempre tienen de todo. Yo he ido a comprar hasta tela el otro día compré ahí. Entonces, por si acaso, es un dato, son súper buenas esas librerías. Y las librerías están abiertas en cuarentena, ya, porque son como esto que le pusieron como que pueden vender, ¿cierto? Hay otras cosas que no se pueden vender, pero esto es como que se puede vender. Precisamente esto que estamos hablando ahora, de útiles escolares para los niños, por si alguien quisiera. Entonces, ojalá comprar finitos, porque los finitos les va a ayudar a que les quede con mucho más resolución el trabajo. Em, entonces estábamos en esto. Ya, esta es la hoja y la idea es trabajar con color negro y hacer, yo les decía, lo mínimo tres viñetas, ¿cierto? Sería, por ejemplo, una, dos, tres. ¿Viste? Eso sería lo mínimo en viñetas que tendría que tener la página. Esto querría decir que tendrían que contar cosas que son muy amplias, ¿cierto? Dentro de esta viñeta. Así que eso depende del cómic de ustedes, depende del guión, de la historia que ustedes estén haciendo, ¿ya? Pero esto es lo mínimo, ¿ya? Para que lo tengan súper claro, ¿cierto? Porque si hicieran una pura viñeta no tendría sentido, ¿cierto? Hacer dos viñetas, ¿cierto? También sería sumamente pobre, ¿cierto? Muy poca historia que contar. Y la idea es que puedan hacer lo mínimo tres, como les decía, y máximo siete, que son siete, ¿cierto? Sería, no sé, pues una, a ver ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ponte tú, ¿viste? Ahí tenéis como siete viñetas, en esta podréis hacerte un primerísimo primer plano, ¿cierto? Y eso es más o menos, eso es lo máximo que podríamos llenar de viñetas dentro de la hoja, ¿ya? Algo re importante y un consejo que si quieren lo toman, si quieren lo dejan. Generalmente la primera viñeta es un poquito más amplia que las otras, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay que colocar algo que es re importante, ¿ya? Acá hay que colocar el nombre del cómics, cómo se va a llamar, o dejen un espacio, si todavía no le tienen el nombre, ¿cierto? Dejen un espacio y aquí pueden empezar a hacer la acción, pero generalmente dejen un lado, ¿cierto? Ahí para que pongan el nombre del cómics y quién es el autor. Ahí se pueden poner un seudónimo, como, Roberto, como ustedes quieran, ¿ya? Joaquín, Roberto, la Pamela. ujú. ¿Puedes repetir lo que dijo, por favor? Lo último Eso. ya, que es re importante, les decía, de que en la primera viñeta que hagan del cómic, ¿cierto? Dejen un espacio, ya sea chiquitito o grande, para ponerle el nombre al cómic, ¿ya? ¿Cierto? Porque generalmente, ¿cierto? Tiene que tener un, un nombre, ¿ya? Tiene que ahí, ¿cierto? Ir colocado el nombre del cómic, ¿cierto? Vamos a hacerlo por acá, por ejemplo. Aquí, ya, ¿cierto? ¿Con qué estoy? Espera, ahí estoy. Eh, ¿Cierto? Por acá, por ejemplo, ya no sé, cómic, por Panchi, con una letra bonita, sí, ¿cierto? Y todo eso. Y acá empiezan ya a hacer la acción, ¿cierto? Pero dejen como un espacio para que puedan darle un nombre a su cómic y contar la historia y poner al autor. Eso siempre se pone, ¿cierto? Generalmente se pone. Entonces, para que dejen ahí el nombre bien bonito, ¿cierto? Con una tipografía bonita, gruesa, ¿cierto? Para que hagan una especie de carta de presentación, ¿cierto? Y de ahí abajo ya se van con las viñetas según lo que ustedes quieran contar. Recuerden que el tamaño de la viñeta también importa. Si quiero hacer un primerísimo primer plano, un plano de detalle, no es necesario que a lo mejor haga una viñeta tan ancha, sino a lo mejor la puedo expresar con una viñeta más cuadradita, más chica, ¿cierto? En donde pueda perdón, donde pueda como dibujar,
¿cierto? Una cara o algo así, ¿cierto? Donde pueda aparecer algo que necesito que esté más cerca. No necesito quizá una viñeta tan grande, a lo mejor un plano compartido, ¿cierto? Puedo poner, hay unas viñetas más anchas, pero cuando vayan a hacer un primer plano o un primerísimo primer plano o un detalle, pueden hacerlo con ¿cómo se llama? Con viñetas que sean más cortitas, ¿cierto? Pueden ocupar ahí, ¿cierto? Y que les quede bien, ¿ya? Yo les recomiendo que tomen las medidas de sus viñetas, ¿cierto? Antes de que empiecen con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este día 7. Les recomiendo que marquen las viñetas, vean primero qué es lo que lean su historia y dicen, ah, ya, y esto lo voy a dibujar de estas distintas formas, y marco primero las viñetas, ¿cierto? Y después me pongo a dibujar cada una de las cosas, o sea, organizo el espacio y después me pongo a hacer todo el arte que requiere dentro de esos espacios y ocupar los distintos planos, ¿ya? Em, Eso es lo que sería la primera hoja. Recuerden que esas son las condiciones de que sean letras mayúsculas, ¿cierto? Es porque tienen que tener una buena lectura. Hay niños que, por ejemplo, me han pasado trabajos, algunos que no han escuchado la instrucción, ¿cierto? Y pueden hacer a escribir en letra, ¿cómo se llama? En letra imprenta. Voy a ponerlo ahí, ¿cierto? En letra imprenta, o sea, perdón, en letra manuscrita, y claro, no se entiende, por cierto, empiezan a, ¿cierto? No sé, por decirte algo, había, entonces, generalmente, y sobre todo ya en segundo año medio, tienen la letra ya bastante más personal. Entonces, hay cosas que ustedes nomás las pueden entender y que de repente nosotros ya no las entendemos tanto. ¿Por qué? Porque ya están más grandes, po. Entonces, hay muchos que escriben con manuscrita y no se les entiende y se entienden ustedes que ya estando en segundo medio, cuando estaban más chicos, uno le ponía color así, ¡ay, que tenéis fea letra y tenéis que tratar de escribir mejor! Pero ya ahora a la edad de ustedes escriben ya como quieren, como entiendan nomás y como ustedes se puedan entender para poder estudiar. Perdón. Entonces, por eso mismo, ¿cierto? Y por esa poca prolijidad que ya tenemos cuando estamos más grandes, porque yo también tengo una letra asquerosa, ¿cierto? Así como normal, tengo una letra muy horrible, muy junta, con distintas cosas, pongo algunas mayúsculas, otras minúsculas, una imprenta, entonces escribo súper desordenado yo. Y entonces por eso mismo es mejor ordenarse y escribir con letra mayúscula e imprenta, ¿ya? Porque es cierto, la idea es que eh, puedan, se pueda entender súper bien lo que están hablando, ¿cierto? ¿Cuál es la letra mayúscula? ¿Cierto? Esta es la A, la B, la C, la D, la E, pum, la F, la G, la H, la I, la J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, ¿cierto? Esas son mayúsculas imprenta, ¿ya? Ese es el tipo de letra que tienen que ocupar para hacer su cómic. Si se fijan en casi el 90, 80, 90% de las revistas, ¿cierto? Salvo que sea muy artístico, pero el 80-90% de las revistas están escritas en mayúscula e imprenta para que, ¿cierto?, tenga una mejor lectura. Ya no hay que poner ni la A, ni esas no sirven, ¿cierto? Ni esa. Todas esas, las que son las manuscritas, no existen. No hay que ocuparlas porque, ¿cierto?, se les va a dificultar. Entonces, todo lo que va escrito ¿cómo se llama? En las barras de texto tienen que ser con mayúscula e imprenta, ¿ya? Y utilizando tilde, ¿cierto? Utilizando todo este tipo de ortografía, ¿cierto? Y gramática que corresponden, pero lo único que les pido es que sea en mayúscula imprenta. ¿M? ¿Se entiende eso, sí? Profe, Elías, necesariamente tiene que ser en mayúscula. Lo que pasa es que eh, generalmente cuando se escribe todo el texto en mayúscula ¿cómo? es como Perdón. que normalmente cuando se escribe un texto en mayúsculas es como si Ujú. estuvieran gritando. Entonces se pueden entender. No te escuché bien, Elías. Discúlpame. ¿Puedes repetir? Eh,
que normalmente cuando un texto de un cómic o manga, no sé, lo Ujú. que sea, está escrito en mayúscula, es porque el personaje está gritando, entonces se puede malinterpretar eso. ¿Estás seguro? Sí, bastantes veces ya lo he visto. Sí. Ya, revisémoslo, porque yo no estoy tan seguro. O sea, sí, pues, si uno lo hace así de grande, obviamente tiene que ver que la proporcionalidad de la letra. Si tú, ¿cierto?, lo ocupas como muy chiquitito, ¿cierto? El carácter mayúscula imprenta, ¿cierto? Muy chiquitito, no va a aparecer un grito. Si lo haces grande, claro, como yo lo estaba diciendo así, ¿cierto? Obviamente te va a quedar como un grito, porque eso, claro, ya tiene que ver más con una onomatopeya, ¿cierto? Como con una especie Pero fíjate que generalmente se escriben, pero como con un tamaño más pequeño, ¿cierto? Pero en mayúscula e imprenta. Ahora, si quieren hacerlo con imprenta y ocupando las dos, ¿cierto? Mayúscula y minúscula, háganlo pero que les quede ordenado. Si a mí lo que me interesa es que igual les quede ordenado, ¿ya? A ver, dame un poquito de tiempo porque ahí tengo un manga, porque los mangas en realidad no lo he revisado, pero déjame ver. Ya, volví. Vamos a cortar acá. Sí, a lo mejor, miren, acá tengo, ¿cómo se llama? Promised Neverland, ¿cierto? Buenardo, pero excepto la segunda temporada. Sí. Entonces tengo acá los Promised Neverland. Pero miren, fíjense, para que acá veamos lo que nos decía. Opa, no sé si la cámara vaya a tener resolución suficiente. Pero se dan cuenta que está en mayúscula e imprenta, claro, y lo que me dice, claro, mira, acá puedes ver de que está como más grande y ahí se ve como que estuviera gritando, pero generalmente, ¿cierto? Es mayúscula, ¿ya? Imprenta, ¿cierto? Porque se utiliza una tipografía, ¿cachai? Que es como que es muy parecida. Y generalmente es mayúscula imprenta, pero más chiquitita, y cuando quieren gritar o quieren decir algo más importante, se ennegrece, o como veíamos acá, se hace más grande. Pero generalmente todos los combates, ahí también está como gritando, como decía muy bien, como decía el Elías, pero generalmente también esto se escribe con mayúscula imprenta, pero más chiquitita. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el recurso que yo les decía. Ahora, eh, Elías, si es que también tienes una bonita letra, ¿cierto? Y se va a entender bien, ¿cierto? Escríbela con ¿cómo se llama? Con mayúscula y minúscula, ¿ya? Pero generalmente en los cómics se escribe siempre con mayúscula por este asunto de que tiene una lectura más ordenada, ¿cachai? Las letras salen un poquito más ordenadas, ¿ya? Así que... Yo lo leo en online ajá, y incluso ahora tengo uno ya abierto ujú, que me estaba leyendo y tiene así, en plan, tiene imprenta mayúscula y minúscula. claro, claro. Sí, ¿cachai? Puede ser, sí, sí, por eso no tampoco te voy a discutir eso. Y puede serlo, ¿cachai? Puede serlo. Ahora, ¿por qué Posiblemente se... sea por el hecho posiblemente sea por el hecho de que uno está en digital y se puede ver desde una página Ujú, y todo ya está como la letra más grande, se ve mejor y el otro ya está en un libro, entonces ahí es como para que se vea mejor, ¿no? También tiene... claro. Claro, puede ser eso, que el cambio de formato, ¿cierto? O en los webtoons, ¿cierto? O en los cómics, en todas estas páginas de lectura que uno puede agrandar, achicar, ¿cierto? Con la pantalla, puede que jueguen un poquito más con la letra, que sería bonito si en realidad yo he visto cómics incluso escritos con letra manuscrita, pero, pero sí, pues, tienes que ser muy capo para que te quede súper bien, porque generalmente la letra manuscrita tiene una lectura más difícil. Primero que todo, tiene una lectura más difícil, ¿cierto? Porque tiene mucha curva y le vais poniendo y vais dándole, ¿ya?
¿Por qué se les enseña a los niños a escribir con manuscrita, cierto? Por lo menos en Chile, porque en otros países no. Es por este asunto de que, cierto, puedan ir manipulando la letra y puedan ir avanzando, cierto, en una especie de carril, cierto, de que no paren de escribir. Eso es algo que yo no estoy muy de acuerdo, cierto, pero en Chile es así, en otros países escriben como quieran los cabros chicos. Pero nosotros también nos acostumbramos a escribir así. Cuando queremos pasar a imprenta, ¿cierto? Empiezan a quedar las majamamas y pasamos a escribir como con minúsculas y empezamos a dejar ahí unas majamamas bien grandes con unas mezclas bien feitas con las letras. Em, Ahora sí, lo que no les pido es que no lo hagan ¿cómo se llama? Con letra manuscrita. No lo hagan porque se va a ver raro, ¿cierto? Escríbanlo con letra imprenta, den los espacios que corresponde, ¿cierto? Porque también puede ser que con la imprenta después puedan escribir en carro, ¿cierto? Hola, vía, hola, ¿qué haces? Como el hola, ¿qué haces? Así como todo junto, como un hashtag. No, pues la idea es que hola, ¿qué haces? ¿Cierto? Que tengan un espacio entre cada letra, porque también me pasa eso, me pasa con la manuscrita, ¿cierto? Que a veces se ponen a escribir en carro o aprietan toda la frase porque dentro del balón, ¿cierto? No les cae bien, entonces también hay que ser como súper cuidadoso en ir, ¿cómo se llama? Dando ciertos espacios para que el texto quede limpio, el texto se pueda leer muy bien. Los que van a hacerlo en digital, ahí tienen la papa, tienen cualquier cantidad de tipografías que les pueden ayudar a escribir súper bien. Hay letras que son de cómic, hay una font que es, bueno, la Comic Sans, la letra Comic Sans, ¿cierto? Es hecha para cómic, ¿cierto? La font, esa Comic Sans que está en todos los Word, en todo lo esto, está hecho para escribir cómics, ¿cierto? Tiene esa finalidad. Hoy en día hay otra letra que se llama Peanuts, ¿cachai? Que es como la de los de Snoopy, y es como la más utilizada dentro de los cómics. Esta, por ejemplo, es la Peanuts, la que está acá dentro en Promising Neverland, en este libro, ¿cierto? En este manga. Y, ¿cómo se llama? Pero ahí, si lo hacen digital, van a tener mucha cantidad de letras. Y los que lo hacen a mano, tener cuidadito, ¿cierto? Darle espacios, que no quede todo junto. Si es que me queda, tengo mucho texto que escribir y el globo de texto, ¿cierto? Me come mucho. Agrando el globo de texto nomás, ¿cierto? Y chico, ahora, recuerden que si un cómic tiene que estar equilibrado entre, ¿cierto? Viñeta, ¿cierto? La viñeta tiene que estar equilibrada entre eh, acción de dibujo y texto, ¿cierto? Porque no es la idea hacer así un dibujito, ¿cierto? Y poner un balón de texto gigante, ¿cierto? Y con escribir toda una narrativa, porque mejor escribimos un cuento, ¿ya? Entonces la idea es que tenga una mezcla y que las acciones que vayan sucediendo dentro de la esta tengan que ver, po. O sea, en vez de escribir, por ejemplo, oh, estoy enojado, yo puedo dibujar una cara de un tipo enojado y con humo en la cabeza, ¿cierto? O con fuego por los lados, ¿cierto? Y a eso ya me ahorro el tener que escribir yo estoy enojado, ¿cierto? O le puedo poner un onomatopeya, nomás, grrr, ¿qué es esto? GRRR, ¿cierto? Y eso es todo. ¿Se dan cuenta? Entonces que el cómic ayude y que tengan esa mezcla, ¿cierto? Que tengan esa posibilidad de que de ocupar este recurso literario, ¿cierto? Ocuparlo bien, que el balón de texto, ¿cierto? Sea lo suficientemente ayuda a comprender la historia y que no sea la historia, porque a veces, claro, ponen un balón de texto, hola, soy Juanito, me ven tanto. Recuerden que hay distintas, ¿cómo se llama? Como tipos de balones de texto, que hay unos que son como cuadraditos, ¿cierto? Que aparecen arriba así, y que es como un narrador omnisciente, un narrador que está afuera y que está contando. Este es Juanito, iba por la calle y se cayó la esta. ¡Oh, me caí! ¿Cierto? Y lo que dice Juanito en realidad es mucho más pequeño porque el narrador te puede ayudar a contar la historia. Pero que tampoco, ¿cierto? Se transforme en así una cuestión arriba con narración y abajo salga así un monito, ¿cierto? Chiquitito tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay que ser equilibrado, ¿ya? Eh, y ocupar bien los recursos, po, no, sí. Y hasta que Juan le pegó un combo, no hay para qué escribir, oh, Juan le pegó un combo. No, pues si dibuja, ¿cierto? Pum, un puño y una boca así como, así, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Ya estás contando de forma gráfica lo que tú tenías, ¿cierto? Lo que tenías en la idea de tu cómic, ¿ya?
Así que esas son como las recomendaciones. Recuerden que esta conversación va a quedar guardada en el, en el Classroom, ¿cierto? También la voy a subir más ratito, la trato de editar a veces para que no esté todo lo del principio y como desde que conversamos en adelante. Y eso, po. Esta tarea, recuerden, esta primera hoja, vamos a hacer la primera hoja y después de vuelta de empezando el segundo trimestre, vamos a empezar con las siguientes páginas, ¿ya? Em, entonces, ahí es en donde vamos, perdón, ahí es en donde de vuelta vamos a ir dando los nuevos plazos para ir avanzando con el cómic y ojalá terminarlo dentro de junio o pasadito entrando a julio. Yo creo que vamos a estar terminando antes que salgamos a vacaciones de invierno. Así que eso, pues el año está pasando volando, está volando, ¿cierto? Están pasando muchas cosas. Y le agradezco que estén. ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? No. Gastón no, ¿cierto? Antonia, ¿tienes alguna duda? No, profe. No, sí. ¿Es necesario usar color para el cómic? No, no. No, por eso les dije que tenía que ser solamente en blanco y negro, ¿ya? ¿Por qué la idea es que sea solamente en blanco y negro, ¿ya? O es porque tengo la idea de poderlo imprimir, poderlo recopilar, ¿cierto? Y si lo imprimo no voy a tener tinta en color, generalmente lo imprimo en la fotocopiadora como de modo fanzine, ¿ya? Entonces la idea, claro, que quede como como el Promised Neverland, que es en blanco y negro nomás, ¿cierto? Que quede como esto. Entonces, sí, si es que lo hacemos. Entonces, por eso yo generalmente pido que sea solamente en blanco y negro, ¿ya? Si alguien quiere hacerlo con colores, sí, también podría hacerlo, no tengo problema, porque después uno lo transforma en escala de grises, pero, pero prefiero que lo hagan en blanco y negro, ¿ya? En blanco y negro. Ahora, Antonia, porque yo vi que me mandaste unas cosas con color igual, una de las viñetas. em, Y si quiere hacerlo en colores, lo hace nomás, porque quiere hacerlo en colores, lo hace nomás, pero con la condición de que después, si es que lo imprimimos, lo vamos a hacer va a quedar en escala de gris. ¿Eso es, Antonia? Sí, profe, es que lo hice con color para que se entendiera que era la viñeta. Pero eso Ah, nomás. sí, no, sí, está súper bien. Sí, igual se entiende, si las cosas en blanco y negro, claro, a veces uno tiene como la idea de que esto no va a funcionar en blanco y negro, pero ahí que tiene que hacer es remarcar más las líneas, ¿cierto? Darle algunos efectos. Lean cómics, si tienen cómic, o busquen en internet, en la webtoon, ¿cierto? En todas estas aplicaciones de cómic. eh, Ahí hay muchos recursos en blanco y negro, pues, y pueden ver todos los recursos que hay y son entretenidas, ¿cierto? Tienen esa forma de lectura como que son como así para arriba, chun, 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 que uno va leyendo, ¿cierto? No es necesario ir dando vuelta una página y son bastante entretenidas, ¿cierto? Entonces ahí échenle una miradita a todas esas páginas, lean cómics si tienen en la casa, revisen. em, y para que puedan, ¿cómo se llama? Ver algunos recursos que, por ejemplo, que de repente se me pueden complicar si es que no lo estoy haciendo a color. Por ejemplo, no sé, pues, sangre, ¿cachai? Así que quiero que salga como sangre en alguna parte y la sangre es roja y tengo como en la cabeza, no, que la sangre es roja. No, pues también pueden pintarla negra, si la hacen como súper contrastada, ¿cierto? Con el fondo blanco y que la mancha esté negra, ¿cierto? La gente va a entender inmediatamente que es sangre, por los que quisieran hacer algo más gore o algo más, más, más violento, por decirlo de alguna forma. Em, Así que eso, pues, revisen, pues, les aconsejo que revisen, a lo mejor les voy a dar ahí, les voy a dar algunos tips ahí en la tarea para que también vamos viendo eso de algunas páginas para que puedan ir leyendo algunos cómics. Eso, ¿alguna otra duda, chicos, chicas? No, ¿Estamos? tío. ¿Pamela? No, tío. Ya, perfecto, Yomara. Entonces, aquellos que están atrasaditos con los planos, ¿cierto? Vayan haciendo los planos y después se ponen a hacer este trabajo. Recuerden que este trabajo tiene 3 semanas de trabajo.
La próxima semana vamos a seguir haciendo algunos experimentos, vamos a ir recomendando algunos cómics de lectura y cierto, para que vayan avanzando. Si es que tienen trabajo y me quieren mostrar antes de subirlo, también, cierto, como esto ya es como un trabajo final, ya es como obra, eh, compártanlos en la próxima clase, ¿ya? Si es que tienen algo listo o me quieren mostrar, profe, mire cómo voy con esto y me las van mandando, ¿ya? También al mail, si es que quieren, ¿cierto? Tío amevilla@gmail.com. Me mandan sus bocetos, ¿cierto? Mire, tío, esto estará bien, ¿cierto? Porque ahora empiezan muchas inseguridades. Entonces la idea es que podamos compartirlo eso, no tengan nunca vergüenza ni de sus trabajos, ni de nada, ¿cierto? Somos estudiantes, están aprendiendo y lo estamos pasando bien, así que nada de avergonzarse de los trabajos. Eh, y podemos compartirlo acá, ¿cierto? En estas clases, ¿cierto? Y puedo irle dando ciertas recomendaciones que vayan viendo. Los trabajos están súper bien, todo lo que me han mandado está súper bien hasta este momento, entonces estoy re contento. Y ojalá podamos sacarla y que muchos más se puedan meter para que después hagamos el fanzine, pues hagamos la revistita esta que, claro, que sería como de este porte, pues como la de una Biblia chiquitita de un recuerdo de este segundo año medio en pandemia. Así que eso, ¿ya? Si no tienen ninguna duda, cualquier cosa me escriben al mail, cualquier cosa estamos ahí atentos a lo que me puedan decir, ¿ya? Así que les mando un abrazo, que estén muy bien. Esta clase va a ser subida al Classroom perdón, al Classroom, sí, a mi canal de YouTube. Y ahí nos vemos, ¿ya? Eso, pues. Que estén muy bien. Chao, tío. Chao, tío, nos Chao, vemos. chao, que estén muy Adiós. bien.